Damos gracias nuevamente, una vez más, sean todos bienvenidos. Vamos a seguir estudiando la preciosísima palabra de Dios. Vamos a mirar en el libro de el Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 12 y el verso 23. Dice así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en nuestras casas para herir. Entonces miramos aquí la preciosa Biblia que nos está diciendo que Israel necesitaba entrar en su requerimiento con Dios. Vemos entonces allí que él requirió que tendría que aplicarse la sangre aquí en el dintel de la puerta de sus casas. Entonces vemos acá la señal de parte de Dios que le requirió a Israel, porque Dios también nos requiere a nosotros la señal, porque tenemos que también aplicarla como los israelitas aquí en lo natural o en lo físico la aplicaron. Vemos allí que ellos estaban en Gosén y estaban pasando las 10 plagas de Egipto, y estamos acá en la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos. Entonces, importantísimo, porque todo esto representa el Antiguo Testamento, lo que Dios va a hacer allá en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos aquí al faraón con su hijo primogénito en la última plaga de Egipto, pero Dios requirió a Israel en Gosén que aplicaran la señal, y la señal era que tomaran un cordero por familia. Miramos 12, porque eso está en eso, capítulo 12, Israel saliendo de la tierra de Egipto, y dice el Señor aquí: tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Sí, entonces vemos allí que lo que demandó Israel con el corderito que tenían que sacrificar, ¿sí? En esa noche tenían que comerlo, ¿sí? Apresuradamente, dice aquí la escritura, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces vemos que aquí eran juicios, plagas, y dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces está hablando el Señor acá de plaga de mortandad, porque iba a pasar allí, pues, y él tenía que ver una señal física, y esa señal era la sangre que ellos tenían que poner del cordero en el dintel de la puerta. Era una señal física, pero ahorita nosotros tenemos que poner la señal espiritual. Entonces vemos acá que la señal para nosotros es el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Dios vea esta señal en nosotros, entonces Él pasará. Porque esto también lo demandó Él acá, o lo demanda Él acá, porque aquí también vienen los juicios de Dios. Nosotros entonces tenemos que saber cómo afrontar estos juicios, porque aquí también viene muerte. Lo que nos dice el Apocalipsis, que hablando del caballo, del jinete amarillo, porque salieron en el libro de los sellos, salieron los sellos y hubieron 4 caballos. Entonces vemos acá el primer caballo que venía montando el caballo blanco, y ese se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Después salió ese caballo, se volvió un caballo bermejo, ¿sí? Y después se volvió negro, y después ya era amarillo. Entonces vemos que acá se le dio un nombre, dice la escritura un nombre, y este nombre era muerte. Y esta muerte no es una muerte física, así como acá, que pasó una muerte matando a todos los primogénitos, y no, que era una muerte espiritual. Entonces, muerte espiritual es separación eterna. Esto es importantísimo porque, esto es separación eterna, o sea, lo que dice la escritura, la segunda muerte, que es la separación eterna de parte de Dios, nosotros separados eternamente de parte de Dios. Entonces es importantísimo nosotros aplicar esta que es la señal, lo cual es el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí el Cordero de Dios venía representando,
¿sí? Con un animalito inocente porque él era el sustituto. Entonces vamos a mirar aquí un poco también el mensaje del séptimo ángel, que es importantísimo porque este mensaje fue uno de los mensajes más sobresalientes, el cual fue la señal, y él dice aquí que el creyente tenía que estar identificado con su sacrificio. Entonces aquí nosotros tenemos que estar totalmente identificados con el sacrificio. Aquí era ellos con un corderito, tenían que poner las manos sobre él y estar identificados con él, porque él iba a hacer la expiación por ellos, ¿sí? Entonces aquí nosotros en lo espiritual tenemos que estar identificados con nuestro cordero, porque el cordero para nosotros hoy ya es el cordero de Dios. Entonces el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que quita el pecado de nosotros. Entonces allí nosotros tenemos que poner las manos primero identificados. Dice aquí, no solo era un sacrificio ofrecido en cualquier lugar allá donde él lo había ofrecido, sino que él tenía que ser identificado en él con toda sinceridad. Entonces también vemos aquí que tiene que haber un corazón sincero. Es importantísimo para poder nosotros también aplicar la señal, para nosotros poder recibir el Espíritu Santo, porque aplicar la señal, ellos tenían que hacerla acá y era el requerimiento de Dios. Y aquí igual para nosotros es el requerimiento de Dios, porque sin el Espíritu Santo nosotros no estamos dentro del programa divino, sino que él tenía que estar identificado con él con toda sinceridad, y luego la sangre era puesta donde él podía pararse debajo de la sangre tenía que estar sobre él, y esa era la señal de que él se había identificado culpable y había probado que un sustituto inocente había tomado su lugar. Entonces para nosotros también él es un sustituto inocente, porque él fue el inocente por el culpable. Entonces allí es donde viene la ley del intercambio. Él me vuelve a mí inocente a través de su sangre y me ve a través de su sangre, porque yo veré la sangre y él va a ver su propia sangre, y yo culpable le paso mis pecados a él. Entonces cuando él reciba esto, toda esta manera o todo este requerimiento, y cuando él me da el Espíritu Santo, entonces yo obtengo la señal de parte de Dios, y él pasará de vosotros como pasó acá, ¿sí? Él vio esta señal física y él no podía entrar allí, ¿sí? Entonces vemos aquí lo importante. El adorador, aplicando la sangre sobre sí mismo, mostraba que él estaba identificado en la redención, porque se estaba identificando con él, el sacrificio, conectándose él mismo con el sacrificio, y la sangre representaba la señal. Entonces vemos aquí lo importantísimo que es este mensaje de la señal. Seguimos mirando aquí, y el sustituto, la vida de Jesucristo, tiene que entrar en usted, lo cual es el Espíritu Santo, la señal de Dios que usted ha aceptado, la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí nosotros tenemos que también de entrar en esta misma, saber cómo aplicar esto, porque aquí Israel tenía que cumplir este requerimiento. Ahora si ellos tenían que, aquí no valía ninguna otra cosa. Si ellos podían ser muy buenos, muy sinceros, muy justos, todo eso era bueno, pero Dios requería era esto, ¿sí? Que ellos aplicaran esto para poder él pasar por lo que él iba a hacer. Entonces igualmente acá, ¿sí? Igualmente acá Dios nos necesita a nosotros es darnos su Espíritu Santo, porque él lo dijo en Hechos, que él nos daría su promesa cuando él trajo el Espíritu Santo a sus discípulos. Entonces esto es muy importante, porque él aquí en lo físico siempre lidió con un Israel natural, ¿sí? O físico. Entonces vemos acá al Israel natural y vemos aquí al Israel espiritual. Entonces, este Israel es espiritual, ¿sí? Todos nosotros entramos por un cuerpo, por un espíritu, sean judíos, sean griegos, sean gentiles, todos entramos aquí a el Espíritu Santo, que es un cuerpo, ¿sí? El cuerpo de Cristo por todas las edades. Él viene aquí caminando por todas las 7 edades de la iglesia. Ahorita ya está en la forma glorificada, ¿sí? Porque él tiene todos estos símbolos y representaciones. Él aquí era el cordero que fue inmolado de antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros tenemos que estar tan identificados aquí, como dice Apocalipsis 13:8, ¿sí? Vamos a mirar esa escritura de Apocalipsis, porque aquí nos está mostrando que nuestros nombres tienen que estar escritos, o están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y miramos Apocalipsis 13:8, porque esto es importantísimo para el tiempo del fin. Dice:
Y adoraron, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿quiénes la adoraron? Adoraron ¿qué? La bestia. Entonces vemos que acá la bestia va a venir a pelear, ¿sí? Y a marcar a la gente, a la humanidad, pero usted tiene que estar del otro lado, de parte de Dios, con el sello. Entonces miramos acá que esto es el sello, el Espíritu Santo es el sello de Dios, o el bautismo del Espíritu Santo, mientras que la marca de la bestia es este programa que está allí, ¿sí? Y miramos entonces allí, importantísimo, miramos Apocalipsis, capítulo 6, para hablar de el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Entonces este caballo era amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Entonces a él se le dio un nombre, Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y las fieras de la tierra. Entonces aquí también vemos mortandad, porque el Señor va a pasar y va a herir también, ¿sí?, a todo aquel que no tenga el sello de Dios, porque se vienen los juicios de Dios para este tiempo, igual que acá, que en Egipto. Por eso él todo lo pone como un modelo atrás para él hacerlo adelante, ¿sí? Entonces pasa el ángel de la muerte, pasa, y el infierno le seguía, pero esta muerte ya es muerte espiritual, ¿sí? Entonces es importantísimo nosotros de entrar ahora en la tierra de la promesa, porque aquí Israel en Egipto, en su primer paso, pero en su segundo paso era Israel en el desierto. Y en el tercer paso es Israel en la tierra prometida. Sí, entonces vemos a Israel en esos tres pasos para llegar acá a su tierra, la promesa que Dios le dio a ellos, ¿sí?, a todos los israelitas de llegar acá a la tierra física. Pero nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo, la cual también se nos dio, que es la tierra espiritual para nosotros. Seguimos mirando Josué, porque aquí hay una señal física también en Josué, cuando le iba a entrar a la tierra prometida. Miramos entonces Josué capítulo 2, y el verso 15, porque aquí vemos acá a Rahab, aquella mujer que los protegió a ellos cuando ellos fueron a espiar la tierra. Entonces vemos aquí que ella los guardó, los protegió, y vemos aquí que ellos le dijeron también de una señal que Dios había requerido. Esa señal era un cordón de grana que tenía que dejar ella para que cuando pasara Josué y entrara a la tierra prometida, esto no fuera derribado, ¿sí? Porque esos muros fueron derribados por parte de Dios en lo sobrenatural. Y allí aquella mujer que era ramera los guardó y su casa fue protegida. Entonces dice aquí la escritura, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueran tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Entonces ese era el trabajo de ella, reunir su familia para estar protegidos acá en su casa. Y miramos entonces aquí, sigo mirando el mensaje de la señal, porque aquí también él habla de esta ramera gentil. Observen toda su familia, ella era una creyente, toda su familia tenía que entrar bajo ese cordón de grana, esa señal. Ellos tenían que entrar bajo eso, de otra manera perecerían. Ellos habían oído de la ira de Dios, habían oído del despliegue de maravilla y señales de Dios entre su pueblo, y ellos tenían que recibirlo. Ella tenía que recibirlo. Venía el ángel destructor de Dios, ellos lo sabían, y Josué era ese ángel. Ellos estaban en línea. Entonces vemos allí el Josué de parte de Dios viniendo, liderando, porque él era el que iba a tomar la tierra de la promesa, la tierra física, ¿sí? Vinieron los muros, fueron derribados y pudieron entrar ellos
¿sí? Por las prodigios y maravillas que Dios hacía y que Dios hizo en Egipto, porque ellos aquí están asustados con el Dios que traía a los israelitas, ¿sí? Entonces vemos ahí lo importante que es de entrar, que para ellos es lo más importante entrar a esta tierra física, a esta tierra prometida, la cual es Israel hoy, pero para nosotros también es importante entrar a la tierra de la promesa, la cual es el Espíritu Santo. Pero aquí entramos por 3 pasos que se nos enseña, que es los 3 pasos de la gracia. Entonces vemos acá la gracia de Dios. Entonces el primer paso sería la justificación. Entonces sería justificación, justificados por fe, ¿sí? Somos en la palabra. El segundo paso sería la santificación, ¿sí? Santificados a través de su sangre. Y el tercer paso, la vida, que es el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Vemos allí la importancia de estos 3 pasos de la gracia, porque allí es donde nosotros podemos encontrarnos con Él, pero tenemos que estar identificados con el Cordero, ¿sí? El Cordero de Dios, que es nuestra expiación, el culpable, por el inocente por el culpable que fuimos nosotros, ¿sí? Entonces allí estamos nosotros identificados a través de estos pasos, podemos recibir poniendo las manos sobre Él, identificados con Él, pasando nuestros pecados a Él, para que Él nos limpie y nos haga inocentes, ¿sí? Para poder recibir este Espíritu Santo que es santo, ¿sí? Entonces, Él viene por una iglesia que es sin mancha y sin arruga. Cuando esto venga, estos juicios de Dios, la iglesia sube y nos encontraremos con Él en el aire, ¿sí? Pero es importantísimo pues tener el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, pero eso ya es por predestinación, porque usted tiene que creer el programa de Dios, y nosotros necesitamos aplicar esta señal, la cual es el bautismo del Espíritu Santo. Es muy súper importante esta parte, porque allí nosotros, si no tenemos esto, no estamos en el programa divino de Dios. Entonces, agua es tipo de lavamiento en la palabra, y sangre es tipo de limpiamiento, porque la sangre no limpia, y vida representa la vida de Dios. Entonces la vida que estaba en el Cordero, aquí la vida en este corderito no puede venir al adorador, ¿sí? Para él recibir esa vida, pero aquí sí. Aquí la vida que estaba en el Cordero de Dios debe venir a nosotros, y es cuando Él nos da el Espíritu Santo y lo pone en el corazón de cada uno de nosotros. Y allí nos sella con el Espíritu Santo, nos confirma en el reino de Dios, y allí entramos nosotros en su bendito programa y todo lo que Él nos prometió a nosotros, a su pueblo. Entonces vemos allí un poco lo que es el Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando acerca de todo esto un poquito, acerca de todas estas plagas, de todas las cosas que vienen, porque se vienen los juicios de Dios. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.